Te damos, Señor, gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, por permitirnos estar en tu casa nuevamente. Levante sus manos al cielo. Qué privilegio poder estar nuevamente en tu casa, Señor, juntos en armonía, Señor, recibiendo de tu presencia, de tu ministración. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, suceden cosas poderosas, milagros, prodigios, señales, Señor. Señor, y estamos agradecidos porque hasta este día tú nos has sustentado en todo, Señor. Es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor, que estamos en esta hora aquí delante de ti, amado Señor. Lo dice tu palabra, amado Señor. Tú nos invitas a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, amado Señor, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, bendigo cada vida que en esta mañana nos acompaña, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Bendigo a cada una de las personas que están conectadas, Señor, en las redes sociales, a través de Facebook y YouTube, Señor. Y pido que el poder del Espíritu Santo allí también se manifieste, tocándoles, amado Señor. Padre, tú enviabas la palabra a la distancia y ocurrían milagros poderosos a través de Jesús. Jesús enviaba las palabras de sanidad, Señor, a la distancia. Ocurrían prodigios, milagros, señales, transformaciones, conversiones. Yo creo, Señor Dios, que estamos en ese tiempo. Enviamos esa palabra de sanidad, de consuelo, de fortaleza, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, los que están aquí en esta casa en este momento y los que están en las redes sociales, Señor, recibiendo este servicio, recibiendo esta palabra, amado Señor. Que esta palabra, Señor, nos transforme, nos consuele, nos edifique, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya. Toda la gloria es para el Señor. Toda la honra y toda alabanza, toda adoración, toda exaltación es para nuestro Rey de gloria. Aleluya. Puede tomar su lugar. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno tenerles nuevamente. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Muy bien. Por el tapabocas de pronto uno no les escucha el vigor, pero creo que estamos contentos. Bien, quisiera que me regalara su atención durante 25 30 minutos que va a durar el mensaje. Y vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 11 versículo 4. Vamos a hablar de otro aspecto de la fe que muy poco tocamos. Hemos hablado de la fe en otros aspectos, pero en esta ocasión el Señor puso en mi corazón que hablemos de la otra cara de la moneda de la fe. Y el título que le he colocado a este mensaje es: La fe ofrece excelencia. La fe ofrece excelencia. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice de la siguiente manera: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bien, nosotros conocemos el lado de la fe que nos enseña a recibir, a esperar y a ser recompensados. De hecho, sabemos más textos que hablan de la fe, de esperar, de conquistar, que de dar. Por ejemplo, sabemos de memoria Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ahí la fe nos está hablando de que estamos esperando recibir algo.
Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa o que le da galardón a quien le busca. En ese texto estamos viendo también que la fe, estamos esperando una recompensa de parte de nuestro Dios. Encontramos un montón de textos que nos hablan de la fe para conquistar, la fe que nos lleva a recibir un milagro del Señor Jesús. Entonces nosotros nos hemos encontrado y nos hemos fortalecido muy bien en la fe como esa herramienta, ese recurso para recibir, para esperar, para conquistar, para recibir de Dios. Y todos nos hemos basado y nos hemos movido en ese ámbito de la fe. Pero en esta mañana yo quiero hablarle de la otra cara de la moneda de la fe, y es la fe que ofrece. Porque en este tiempo que hemos estado viviendo, que por cierto es muy difícil para el mundo y aún para nosotros los cristianos y aún para la iglesia, han sido tiempos complicados. Este es el momento en que todo el mundo espera algo. La gente espera que su jefe le cancele la nómina, la quincena del mes, aún sin ir a trabajar porque no se pudo trabajar, pero espera recibir el sueldo, el salario. La gente del común espera el subsidio del gobierno, esperando el subsidio. Estamos en ese ámbito en ese momento en el cual estamos esperando recibir ayuda. Estamos esperando recibir cosas. Estamos esperando recibir, ser beneficiados. Y se nos ha olvidado que la fe, en medio de las circunstancias adversas, también tenemos algo para ofrecer. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que cambiar un poco el chip y preguntarnos, en medio de que la gente está esperando recibir, yo como hijo de Dios, ¿qué puedo ofrecer a este mundo que está necesitado? Ahora, cuando hablamos de ofrenda, porque aquí vemos que estamos hablando de la ofrenda de Abel y de Caín. Cuando hablamos de ofrenda, a veces pensamos que es solamente lo económico o lo material. Y más cuando en las iglesias se habla de ofrenda, las personas piensan que nosotros estamos interesados es en lo material o en lo económico. Lo que nos interesa es el dinero. Pero no es así. Hay muchas cosas más para ofrecer que no tiene nada que ver con lo económico o con lo material. Ahora, la historia de Caín y de Abel la encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 3 al versículo 5. Es una historia bastante conocida y ahí nos está relatando cómo fue ese suceso en que Abel y Caín presentaron ofrenda al Señor. Y dice Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, dice que pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y bueno, y esta situación detonó en la primera tragedia familiar que relata la Biblia, ¿no? Esto generó envidia y pues Caín mató a Abel. Y aquí vemos algo interesante. Habían dos ofrendas. Había una excelente y había una ofrenda que no llenó el corazón de Dios, que no miró con agrado. Quizás la motivación no era la correcta y Dios no miró con agrado la ofrenda, porque tenemos también que tener claro que Dios mira el corazón de cada uno de nosotros a la hora de presentar un sacrificio o una ofrenda. El Señor siempre mira el corazón, nuestra motivación en todo momento, en toda circunstancia. Él está mirando nuestras motivaciones, y quizás la motivación de Caín no era la correcta, quizás la calidad, el tiempo de preparación, el tiempo de devoción no era lo mejor, y entonces Dios la miró con
desagrado, si no la miró con agrado, pero la de Abel sí. Y es interesante que esa ofrenda es la que Dios habla en Hebreos. Cómo una ofrenda puede trascender en el tiempo. Interesante. Una ofrenda, una sencilla ofrenda, trascendió en el tiempo, que esa ofrenda habla aún después de que Abel ha muerto y que Dios da testimonio de que era una buena ofrenda. Y por eso Hebreos 11:4 dice que la fe nos sirve para ofrecer cosas excelentes a Dios. ¿Y por qué quiero hablarle de ello? Porque nos quedamos en dos escenarios: entre los que podemos ofrecer cosas excelentes o entre los que nos podemos quedar esperando recibir cosas. Pero existe una gran diferencia. El que espera solo recibir, solo se queda en eso, en recibir un milagro, en recibir una respuesta, en recibir una sanidad, en recibir una casa, un carro. En eso se queda. Pero el que ofrece se pone en el escenario de poder trascender en la historia. El que ofrece se pone en el escenario de trascender. Y como le dije al comienzo, estamos viviendo en un tiempo en el cual nadie piensa en ofrecer, sino en cómo recibir. Pero ese no es el caso de nosotros, los hijos de Dios. Ese no es el caso de la iglesia. Ese no debe ser el caso de nosotros. Este es el momento en el cual nosotros tenemos mucho que ofrecer y trascender. Por ejemplo, podemos ofrecer consuelo a la gente, acompañamiento en sus momentos difíciles, depresivos, porque no podemos negar que esta situación ha creado muchos problemas emocionales, familiares, sentimentales, de toda índole en la gente. Y nosotros podemos ofrecer ese acompañamiento, ese consuelo. Por eso le digo que la ofrenda, que ofrecer excelencia, no está limitado a lo económico o a lo material. Hay muchas cosas más que podemos ofrecer y en el cual podemos tener la oportunidad de trascender en la historia. Quiero hablarle de algunas cosas, de algunas personas, que le ofrecieron cosas a Dios y eso los llevó a trascender en la historia. Por ejemplo, vamos a ver a Salomón allí en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Después de que él ofrece el templo, ¿cierto? En el momento que da la dedicación o que estaba preparando la dedicación del templo al Señor, y dice que él ofreció 1000 holocaustos al Señor. Salomón ofreció 1000 holocaustos. Esto es mucho. Esto es un hato de ganado de más de 1000 cabezas. Estamos hablando de muchas cosas. Y posterior a eso, Dios se le aparece a Salomón y le dice: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieres. Bueno, Salomón inteligentemente pidió sabiduría. No le pidió a Dios riquezas, ni fama, ni nada de esas cosas. Pidió sabiduría. Pero esa sabiduría que Dios le dio a Salomón lo llevó a trascender en la historia. Aunque Salomón se equivocó en la vida, como todos nosotros, seres humanos, desafortunadamente, nos equivocamos. De pronto usted está sentado al pie de alguien que de casualidad, de pronto se equivoca en algún momento. De pronto usted está sentado al pie de alguien que en algún momento se equivoca. Pero esa ofrenda de 1000 holocaustos terminó en una revelación de Dios que le dio sabiduría a Salomón, que con esa sabiduría lo llevó a trascender en la historia. Encontramos también a una mujer allí en Mateo capítulo 26 versículos 6 al 13. Encontramos a una mujer que ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero que le ofreció al Señor Jesús un perfume muy costoso, que según cuentas era el equivalente al valor del salario de un año de un trabajador, un jornalero. Todo el salario de un año fue depositado en un perfume a Jesús. Y no sabemos cómo se llama la mujer, pero sí sabemos que Jesús dijo algo. Dijo: donde quiera que se predique este evangelio del reino, se contará la historia de lo que ha hecho esta mujer por mí. No sabemos cómo se llama,
Cuando vayamos al cielo, quizás encontraremos una perfumería en el cielo y entenderemos que fue ella. No sabemos cómo se llamó ella, pero trascendió en la historia por algo que ofreció con excelencia al Señor. Encontramos también a David. David ofreció sus talentos y sus habilidades, que luego lo convirtieron en el segundo rey de Israel. Él fue el sucesor de Saúl, y eso lo encontramos en los capítulos 16 y 17 de Primera de Samuel, esa historia. Vemos que cuando Goliat estaba enfrentando al pueblo de Israel, nadie quería salir a enfrentarlo. Nadie, todos estaban acobardados. Durante 40 días estaban acobardados. Entonces David dijo: bueno, pues deme la oportunidad. ¿Y usted qué sabe hacer? No, pues yo mato osos y leones con las manos. Este es el que estábamos esperando. Ofreció su talento y su habilidad para enfrentar a Goliat. Y le dirían algunos: pero una cosa son los osos y los leones, y otra cosa es ese Goliat. Ese es guerrero desde joven. Y entonces David dice: pero yo voy es en el poder, en la palabra de Jehová de los ejércitos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra confianza. No es tanto nuestras habilidades, nuestros talentos, sino también saber quién dirige nuestras habilidades y nuestros talentos. Eso lo llevó a tener un premio a David. Primero, el rey le dio su hija para que se casara, porque esa era la oferta. Quien venza a Goliat va a tener matrimonio. David pensaría: ¿qué es mejor, vencer a Goliat o casarme? ¿Qué será más complejo? Pero bueno, le dio a Mical. Le rebajó los impuestos a la casa del papá. O sea, ya no pagaba impuestos, 0 impuestos. Es decir, la DIAN ya no le iba a girar. Y así empezó a trascender en la historia David. Se convirtió en un servidor del palacio. Y cuando Saúl tenía una tormenta ahí toda rara, porque acordémonos que el espíritu se apartó de Saúl, el hombre empezó a sufrir de bipolaridad, ¿no? Y entonces decía: alguien que me cambie este mal. Y decían: yo conozco a David, que ese hombre toca bien y todo eso. Y lo traían, y el hombre empezaba a tocarle ahí al rey. Y cuando el rey se enloquecía, le tiraba lanzas porque lo quería matar. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a veces las cosas que ofrecemos nos crean problemas. Cuando nosotros ofrecemos cosas buenas y de excelencia, nos crean problemas. Despertamos envidia en algunos casos, como lo vemos en el caso de la ofrenda de Abel. Le despertó la envidia a Caín. David también, la bipolaridad de Saúl. Y luego cuando las mujeres cantaban unos cantos que exaltaban más a David que a Saúl, eso le generó envidia a Saúl. Es decir, que nosotros, cuando estamos ofreciendo algo excelente, nos creamos problemas. Pero cuando no hacemos las cosas excelentes, también nos creamos otro problema, porque nos quedamos como el del común, no trascendemos en la historia. Entonces nos vemos a tomar una decisión: o hacemos las cosas con excelencia, aún sabiendo que muchas de ellas nos van a crear problemas, o nos quedamos en el común esperando recibir algo. Entonces ahí vemos algo muy interesante. Pero también vemos a José, y me quiero detener un poco allí en la historia de José, porque José ofreció sus dones para interpretar los sueños. Y esto es interesante. Vamos a ir a Génesis capítulo 40, verso 8. Dice que ellos le dijeron, o sea, esta es la historia cuando José cae a la cárcel, ¿cierto? Y el copero y el panadero tienen un sueño. Y ellos le dijeron a José: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Me detengo ahí un poquito, porque José, la razón por la cual estaba en Egipto como esclavo,
y la razón por la cual estaba ya también como prisionero fue producto de sus dones y de sus talentos, de ofrecer algo para la gente, de ofrecer un servicio. ¿Cómo llega José ahí? En la casa tenía problemas con sus hermanos, con su papá, porque tenía unos sueños impresionantes. Y eso les levantó envidia. Dijeron, deshagámonos de este hombre, este es un soñador. Y decidieron venderlo. Primero habían conspirado para matarlo, pero dijeron, no es para tanto, vendámoslo como esclavo. Y ese servicio, ese don, ese talento, esa excelencia, lo llevó a ser esclavo. Lo desterró. Y cuando nosotros tenemos algo excelente que ofrecer, nos puede crear problemas. Por eso es que encontramos personas que se han desilusionado de un pastor, de una iglesia, que se han desilusionado de un amigo o de una relación sentimental, porque dieron las cosas tan buenas, de excelencia, de corazón, y esa persona no le supo corresponder y los lastimó. Entonces quedan en el miedo de querer ofrecer algo excelente más adelante. Y José, cuando estaba ahí, dijo, yo creo que la embarré, es que ofreciendo yo interpretación de sueños, si precisamente los sueños que tuve en mi infancia fueron los que me depositaron aquí en este lugar. Yo creería que él tuvo miedo, pero estaba entre quedarse con ese miedo o tener la llave para trascender en la historia. Entonces ahí vemos a José, cuénteme el sueño. Y la Biblia dice que él les interpretó el sueño al panadero, que a los 3 días lo iban a colgar. O sea, el panadero se fue queriendo a José. Y el copero, que en 3 días iba a ser restablecido en su puesto. Y él precisamente, el copero, después de un tiempo, se da cuenta que Faraón tiene un sueño. Faraón tiene un sueño. Y el copero se acuerda de quién le había interpretado el sueño, porque nadie podía interpretar los sueños de Faraón. Y dice el copero, me acuerdo que cuando mi amo me envió allá, Faraón, tú nos enviaste allá, encontramos a un hebreo que interpreta los sueños. ¿Cómo se llama? José, tráigalo acá. Y dice la Biblia que sacaron a José, le cambiaron la ropa, lo afeitaron, lo perfumaron, lo pusieron chévere, lo presentaron ante Faraón. Faraón le cuenta el sueño, José lo interpreta y las cosas se dan como él las interpreta. Y eso fue la llave para que José se convirtiera en el segundo al mando de ese reino. Pero si José se queda con el miedo y con el temor de que alguien lo traicionó, seguro que no llega a ser gobernador de Egipto. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque en la vida nosotros vamos a encontrar este tipo de situaciones, que a veces hemos ofrecido las cosas de manera excelente y alguien nos desilusionó, alguien nos traicionó, alguien nos afectó y queda uno, oiga, ¿será que sí? Por ejemplo, si alguien tuvo un noviazgo y ese noviazgo iba bien hasta que hubo una infidelidad, una traición, esa persona queda marcada y va a decir, no me vuelvo a enamorar. Alguien estaba ofrendando, sembrando, diezmando en su iglesia. Se enteró que el pastor traicionó esa fidelidad e hizo algo indebido con sus dineros. ¿Y qué dice esa persona? No vuelvo a una iglesia, no vuelvo a ofrendar, no vuelvo a diezmar porque fulano hizo esto con los dineros. ¿Y quién pierde cuando reaccionamos así? ¿Quién pierde? Nosotros. Porque perdemos la oportunidad de poder trascender en la historia. Porque perdemos la oportunidad de tener algo que ofrecer. Porque perdemos la oportunidad de ofrecer excelencia. Solo porque alguien nos lastimó. Y por eso me detengo mucho en esta historia. Porque José, con sus dones y esa capacidad de interpretar los sueños, se pudo quedar para siempre en esa cárcel por el miedo, o pudo utilizar esa llave para trascender en la historia. Y él trascendió en la historia porque tuvo algo que ofrecer con excelencia. Nosotros en este tiempo
tenemos esa oportunidad de trascender en la historia. Tal vez no vayamos a ser famosos, tal vez no vayamos a salir en los periódicos, pero sí en los libros de Dios, que va a dar testimonio de lo que un día nosotros ofrecimos con excelencia. Está hablando en el reino de los cielos, y que aún después de que nosotros muramos o partamos, las ofrendas con excelencias que nosotros hayamos hecho, esas van a hablar por nosotros en el reino de los cielos. Tenemos que pararnos en la otra cara de la fe. La otra cara de la moneda de la fe es la de ofrecer excelencia. Yo a veces veo en las redes sociales, y no se vaya a molestar, este es el primer servicio de este año, no se vaya a molestar, pero a veces veo en las redes sociales que la gente solo está exigiendo, pidiendo. Pero la pregunta es, no qué pides ni qué necesitas, sino qué tienes para ofrecer. La gente dice: este país está en la inmunda, me voy de este país, esto va de mal en peor, no me dan esto, no me dan aquello, no tengo lo otro. En otros lugares sí. Mentiras de las redes sociales. No se trata qué vas a recibir, se trata de qué vas a ofrecer. ¿Vas a tener novio o vas a tener novia? No se trata de qué te puede dar ese novio o esa novia, sino se trata de qué le puedes ofrecer a ese novio o a esa novia. Vas a estudiar, que yo quiero que sea subsidiado todo. Ojalá el gobierno me diera todo subsidiado, todo, el transporte, los materiales, la carrera, todo. Solo necesitamos, eso es justicia. Pero la justicia también va en qué tienes para ofrecer a esa institución que te va a recibir y que te va a dar un puesto para que tú lo ocupes ahí. ¿Qué tienes para ofrecer? Vas a ser contratado en una empresa, y lo primero que uno piensa es: ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué garantías tengo? ¿Qué beneficios tengo? Pero no pensamos en qué le puedo ofrecer a esa empresa, porque nos hemos olvidado como cristianos que la fe tiene que ofrecer excelencia, y que la fe y la ofrenda con excelencia nos llevan a trascender a la historia. Yo, por ejemplo, veo a muchos de los jóvenes, en especial en las redes sociales, hablando mal del país, y que una cosa y que la otra, y que esto está peor que el vecino, y en fin, el país vecino. Pero lo dice gente que ni siquiera ha salido de Bogotá, que ni siquiera pueden ir a Soacha a veces, y solo llenándose en ahí de la información negativa en las redes sociales. ¿Y por qué le digo? Porque hablo con gente que vive en otros países y le cuentan a uno cosas que dice uno: ¿de verdad pasa eso allá? Y uno, cuando yo escucho otras cosas, yo levanto los ojos al cielo y digo: Señor, de verdad, Colombia tiene muchos defectos, pero es un paraíso bendecido por Dios. Y bendigo mi tierra, Colombia. Sí tiene muchos problemas. Le voy a decir cuál es la única ciudad segura que usted va a encontrar y que va a ser perfecta y nunca va a tener un problema, que dice que ni siquiera las polillas van a entrar ahí. Esa única ciudad se llama la Nueva Jerusalén. La única ciudad perfecta. No vas a encontrar ni un hueco ahí, porque hasta las calles son pavimentadas con oro y con cristal y lo que sea. Pero el pasaporte para llegar a esa ciudad lo tenemos que comprar o conseguir es acá, a través de arrepentirnos, a través de recibir a Jesucristo y a través de vivir conforme a la palabra de Dios. Y ese es el pasaporte para cuando llegue a esa ciudad, diga: fulanito, los 2000 de hermanos de la iglesia Fuego Santo, 500, lo que hay, pueden entrada libre a esa ciudad. De lo contrario, todas las ciudades del mundo
y países del mundo van a tener cosas tremendas. Hablaba en estos días con un pastor en Perú y él hablaba de la situación de salud que vive en Perú. Aquí la gente se queja de la salud, que no me dan cita, que no han vacunado, que eso ahora por virtualidad, que eso es un abandono del Estado, que esas leyes que sacó fulano perencejo, mire cómo nos tienen. Y hablo con este pastor y dice que allá literalmente la gente se está muriendo amontonada en las puertas de los hospitales porque el sistema de salud no les da para más. Y nosotros no valoramos lo que tenemos. Hablaba en estos días con alguien que vive en Argentina y nosotros decíamos, Argentina, che, los argentinos dicen que el paraíso, ese es el paraíso de Dios aquí en la tierra, Argentina. Ellos decían eso. Uno pensaba lo mismo. Y entonces estamos hablando, ¿y qué tal allá los centros comerciales en Argentina? No hay pocos y los que hay son muy feitos. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, y la educación, sí, es gratis y todas las cuestiones, pero no es de lo que, ok. Y la seguridad, no, ni qué hablar. El Congreso parece una plaza por ahí, que parece una zona de indigentes ya. Argentina, donde estaba el dios del fútbol. ¿Y qué tal de zonas verdes? No, muchas, no hay mucho así que ver. Yo digo, bendito sea Dios, que a 10 minutos yo salgo de acá de Soacha y empiezo a encontrar zonas verdes. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros siempre estamos esperando recibir y siempre pensamos que los demás tienen más de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y se nos olvidó el idioma de ofrecer excelencia. Así de que yo dije, no, yo por allá no voy, a Perú, muchas gracias, no. Argentina, no, por ahora, si alguien quiere que me envíe un buen churrasco argentino y una buena copa de vino o botella de vino que dicen que es muy buena, y listo, gracias. A veces nosotros nos llenamos de mala información, de mala vibra en las redes sociales y no nos damos cuenta que Dios nos ha puesto en este momento en un paraíso. Hablábamos en España, una hermana que hace años estaba aquí en la iglesia, vive en España, y dice que literalmente no paga salir porque usted encuentra de todo en España. La inmoralidad a flor de piel, no respetan a nada, a nadie, y dice ella que hasta se aburre de ver tantas cosas feas. Pero la gente a veces dice, oiga, lindo España, Europa, oh, y no bendicen, no le ofrecen excelencia a su país, a su ciudad, a su comunidad, a su iglesia. Están esperando recibir de otro lado lo que aquí lo tenemos de sobra. La gente que se va de nuestro país extraña nuestro país. De hecho, una de ellas dice que está pensando en volverse a Colombia y se consiguió un novio que dice, oiga, si tiene un cupito para mí, yo me voy contigo para Colombia, yo acá no me quedo. Y siendo argentino, usted sabe que los argentinos piensan que Argentina es el paraíso del mundo y toda esa vaina, y hoy no están así. Así de que, mis queridos hermanos, en vez de pensar en qué recibimos, qué beneficios tenemos nosotros, debemos de pensar en qué podemos ofrecer con excelencia. ¿Qué podemos ofrecer a nuestra familia con excelencia? ¿Qué podemos ofrecerle a la comunidad cristiana con excelencia? Yo sé que la iglesia es en el lugar donde hay oferta, recibimos, ¿no? Entonces la salvación, la sanidad, el milagro. La comunidad en sí, la comunidad cristiana es un lugar donde hay mucha oferta, pero que también es importante enseñarle al pueblo que hay que ofrecer, que se puede ofrecer, que Dios no nos llamó solamente para recibir, sino para aprender a ofrecer con excelencia. Tienes un Gora, tienes una célula, hay que ofrecer. La gente piensa que nosotros los pastores no tenemos nada que ofrecer.
que solamente estamos preocupados de que un domingo la gente venga a la iglesia y nosotros esperamos en que se abran los bolsillos de todos y lleguen las ofrendas y los diezmos, y eso es lo único que haríamos. No, nosotros tenemos que ofrecer muchas cosas, tenemos que actualizarlos, tenemos que mostrarles el camino que Dios le está guiando en este tiempo a la iglesia. Tenemos que decirle que los tiempos finales están hoy más cerca que hace unos años cuando nosotros comenzamos, que las señales se están acelerando, que tenemos que preparar a un pueblo en santidad, en compromiso con Dios, que tenemos que acompañar a aquel que ha perdido a su ser querido o que está atravesando por momentos de enfermedad o de calamidad, que tenemos que hacer ese acompañamiento y no podemos salir con cualquier cosa. Tenemos que preparar algo con excelencia. Por eso usted se da cuenta que las guías de Goras no son preparadas a la deriva. Ay, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, 1, 2, 3, 4. No, esas guías se demoran 3 meses para prepararse. 2 y 3 meses de trabajo continuo. Tienen muchas revisiones para que usted tenga ese manual ahí y lo pueda compartir. O sea, nosotros como iglesia y como pastores también pensamos en ofrecer excelencia en todo, que la gente sea bendecida, que la gente sea restaurada, que la gente sea liberada, que la gente se convierta al Señor, que la gente pueda entender el mensaje, que la gente pueda caminar para agradar a Dios. Y para que eso ocurra, tenemos que preparar las cosas con excelencia. Así de que, mis amados hermanos, necesitamos ver la otra cara de la moneda de la fe. La fe ofrece excelencia. A veces los jóvenes piensan tener un buen trabajo o piensan tener una buena carrera, pero no cogen un libro en la semana, pero se la pasaron chateando hasta la 1 o 2 de la mañana y se levantan a las 11 o 12 del día y esperan recibir o un buen novio o una buena novia, o un buen trabajo o un título, pero así no se puede. ¿Qué tienes para ofrecer? Porque las demandas, muchos demandantes esperando recibir. Por eso le digo, usted se quiere casar, ¿qué tiene para ofrecer? ¿Quiere noviar? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Quiere conseguir un trabajo? ¿Qué le ofrece a esa empresa? ¿Quiere ser ministro de Dios? ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Quiere irse para el cielo? ¿Qué tiene para ofrecer? Porque hasta en eso, hasta la ida al cielo, tenemos algo que ofrecer. Y obviamente en nuestra vida, una vida de consagración, una vida de servicio, una vida de búsqueda y de agradar a Dios, aun cuando a uno muchas cosas le molesten. Y seamos sinceros, muchas cosas nos incomodan, pero las sujetamos por causa de aquel que nos llamó con una fe y con una esperanza de vida eterna. Nos tenemos que sobreponer. Mis queridos hermanos, les invito a que se coloquen en pie. Recuerde que la fe ofrece excelencia. Estamos en los momentos difíciles de la humanidad en los cuales pensamos es en recibir, pero la iglesia del Señor tiene que pensar también en qué ofrecer. Aquel amigo que no conoce de Cristo, aquella familia que pasa por calamidad, aquella familia que perdió a su ser querido, wow, eso es fuerte, o que está con su ser querido hospitalizado. ¿Qué podemos ofrecerle? Aquel colegio, institución que nos ha permitido estudiar, ¿qué le podemos ofrecer más adelante? Aquella empresa que nos contrató, así sea para, ¿qué le digo yo? Hacer aseo o hacer los tintos, no importa, pero ¿qué podemos ofrecerle a esa empresa? Unos tintos excelentes, diría yo. A veces no apreciamos las cosas pequeñas y estamos demandando mucho.
¿Qué puedes ofrecer en esta hora? Una vez Jesús estaba reunido con la multitud, estaban acostados y ya había mucho tiempo, había pasado mucho tiempo y Él los despide. Dice: Señor, ¿cómo los vamos a despedir? Tienen hambre, llevan varios días sin comer y usted los va a mandar así. Y Jesús les dijo: yo no les voy a dar, denles ustedes de comer. No, pero Señor, son muchísima gente. Entonces por ahí alguien en la multitud dijo: bueno, yo tengo una cantidad de panes y una cantidad de peces, ¿será suficiente? Y Jesús los hizo recostar y eso se multiplicó. Ese pelado fue el único que se atrevió a ofrecer algo a una gran multitud, y eso que él ofreció fue lo que Dios utilizó para bendecir a esa multitud. La fe también nos enseña a ofrecer. Levante sus manos al cielo, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta palabra, Señor, que ha sido impartida en esta hora sobre tu iglesia, mi Señor. La palabra, Señor, que nos desafía a ofrecer en estos tiempos excelencia. Y yo oro por tu iglesia, oro por nosotros los pastores, los ministros, para que ofrezcamos siempre lo mejor a una gente necesitada, a un mundo necesitado. Hay en este tiempo mucha enfermedad, mucha soledad. Por eso en este momento oro, Señor, para que el poder de tu Espíritu Santo llegue a cada vida aquí en el auditorio, Señor. Lo mismo que allí las personas que están conectadas a través de el internet, Señor. Y que posterior, Señor, también van a ver esta transmisión. Ese mismo poder empieza a fluir allí, sanando, liberando, consolando, restaurando. Pero sobre todo, que las personas se puedan convertir a ti, Señor. Predicamos, Señor, el evangelio para que haya conversión, para que haya arrepentimiento, Señor. Es lo que nos motiva, Señor, en primera instancia. Pero tampoco ignoramos las necesidades, las enfermedades, las dolencias, las angustias de las personas, las necesidades, amado Señor. Por ellos oramos para que el poder tuyo sea desatado y el que necesite fortaleza, Señor, pueda ser fortalecido. El que necesite consuelo pueda ser consolado. El que necesite libertad pueda ser liberado. El que necesite una sanidad pueda ser sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El que necesite provisión, Señor, pueda recibir esa provisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, que tu gloria en esta hora caiga. Padre, que esta generación de creyentes que estamos en este tiempo pueda ser una generación que ofrece excelencia, que ofrece a ti unas vidas excelentes, que ofrece a ti, Señor Dios, una vida consagrada, pero que también tiene que ofrecer a este mundo necesitado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que cada uno de nosotros pueda disponerse a ofrecer sin miedo, sin temor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo en esta mañana. Amén y amén. Vamos llegando al final de nuestra transmisión, así de que quiero dejar a los hermanos que están siguiendo esta transmisión con los anuncios, las actividades que tenemos en el transcurso de la semana, nuestros goras, que tenemos la oración de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Así de que usted va a seguir estas actividades. Si quiere comunicarse con nosotros, va a aparecer un número allí, un WhatsApp, para que quiere contactarse para consejería o cualquier situación que usted necesite. Ahí va a aparecer ese número. Si también desea ofrendar, sembrar, diezmar, va a aparecer un número de cuenta allí en la pantalla para que usted pueda generosamente y conforme Dios le guíe poder ofrendar, diezmar y sembrar. Y que sigan nuestras transmisiones. La próxima transmisión va a ser el domingo. Así es que desde Bogotá les deseamos a todos los que siguen esta transmisión una semana bendecida, y desde aquí el auditorio les damos un aplauso por habernos seguido en esta transmisión. Dios los bendiga.
año 2021. Portadores de su presencia.